Primera lección. Tus emociones son mensajeras, no enemigas. Vivimos en un mundo que a menudo nos enseña a ocultar nuestras emociones, a reprimir lo que resulta incómodo y a soportar el dolor como si fuera un signo de debilidad. Pero Carl Jung creía todo lo contrario. Veía las emociones no como interrupciones a nuestra vida racional, sino como pistas vitales del inconsciente, símbolos que señalan verdades que quizá hayamos enterrado. Entendía que el dominio emocional no comienza controlando lo que sentimos, sino escuchándolo. Porque lo que resistes no desaparece, se intensifica, exigiendo ser reconocido. Jung escribió que las emociones son el lenguaje del alma. Cuando sientes ira, no es solo calor, es con frecuencia la voz de una injusticia, una señal de que tus límites han sido cruzados. Cuando sientes tristeza, no es debilidad, es la forma en que el cuerpo honra una pérdida, creando espacio para sanar. La ansiedad no es locura, es tu sistema alertándote de algo que se siente inseguro, a veces no en el mundo exterior, sino dentro de tu mundo interior. ¿Y la alegría? La alegría no es una distracción pasajera, es una señal de alineación, un recordatorio de lo que verdaderamente nutre tu espíritu. El primer paso para dominar tus emociones entonces no es silenciarlas, sino acercarte a ellas con curiosidad. Pregunta: ¿qué intentas decirme? Porque las emociones, cuando se ignoran, se convierten en síntomas, pero cuando se honran, se convierten en guías. Pueden señalar dónde aún estás herido, dónde estás insatisfecho, dónde no estás siendo honesto contigo mismo. Te muestran dónde estás viviendo de forma inauténtica, dónde se está negando la expresión de tu alma, dónde tu dolor aún tiene poder. Muchas personas descubren demasiado tarde que suprimir las emociones no conduce a la paz, sino a la desconexión. Puedes parecer tranquilo por fuera, pero por dentro se gesta una tormenta. El resentimiento hierve, la tristeza se acumula, la vergüenza se pudre, y eventualmente, lo que intentaste enterrar encuentra salida, mediante el agotamiento, los colapsos emocionales o la autodestrucción. Por eso Jung insistía en el trabajo de sombra, el esfuerzo profundo de hacer consciente lo inconsciente. Comienza permitiéndote sentir, incluso cuando duele, incluso cuando es caótico. Dominar tus emociones significa dejar de temerles. Es ver cada ola emocional no como una amenaza, sino como un maestro. Es dejar de etiquetar las emociones como buenas o malas y comenzar a reconocerlas como señales, todas válidas, todas significativas. Cuando haces esto, empiezas a construir una relación con tu vida interior. Comienzas a entender tus patrones emocionales, no solo como reacciones, sino como reflejos de tu psique más profunda. Esto no es fácil. Requiere desaprender. Requiere sentarse con la incomodidad, hacer espacio para tu propia vulnerabilidad y resistir la urgencia de anestesiar lo que aún no entiendes. Pero la recompensa es inmensa. Porque una vez que puedes escuchar lo que tus emociones realmente te están diciendo, ya no necesitas temer ser desbordado por ellas, ya no necesitas escapar en distracciones ni ahogarte en confusión. Ganas claridad, ganas confianza en ti mismo. Jung creía que cuando haces amistad con tus emociones, recuperas partes de ti que alguna vez fueron exiliadas. Y esa es la verdadera maestría, no una vida libre de oleajes emocionales, sino una vida donde sabes cómo navegar esas olas con gracia. No porque estés por encima de tus sentimientos, sino porque finalmente estás alineado con su sabiduría. Segunda lección. Los disparadores emocionales son el camino al autoconocimiento. Una de las ideas más poderosas de Carl Jung fue que aquello que más nos irrita en los demás suele ser un reflejo de lo que permanece sin resolver dentro de nosotros. Estos disparadores emocionales, reacciones que parecen desproporcionadas a la situación, no son aleatorios, son mapas que nos conducen directamente a las partes de nosotros que hemos rechazado, negado u olvidado. Y aunque parezcan enemigos, en realidad son algunos de nuestros mejores maestros. Si estamos dispuestos a detenernos y preguntarnos por qué. Piensa en una vez en que las palabras de alguien te hirieron más de lo esperado, o en un momento en que el éxito de otra persona provocó envidia, aunque no quisieras sentirlo, o una situación que encendió tu ira como un incendio, incluso para tu propia sorpresa.
Estos momentos no son simples molestias superficiales, son señales del inconsciente, recordatorios de una herida no sanada, un miedo evitado o una necesidad nunca expresada. Jung llamó a esto la sombra, las partes ocultas del ser que rechazamos para ser aceptados. Tal vez te enseñaron a ser complaciente, así que tu enojo vive ahora en la sombra, saliendo solo en estallidos explosivos. Tal vez te dijeron que necesitar atención era egoísta, así que tu anhelo de conexión se volvió motivo de vergüenza. Con el tiempo, estos aspectos rechazados no desaparecen, simplemente se esconden, y los disparadores emocionales son la forma en que salen a la superficie, pidiendo ser reintegrados. El problema es que la mayoría de las personas no ven los disparadores como invitaciones a sanar, los ven como molestias o culpan a los demás. Él me hizo enojar. Ella me hizo sentir inseguro, pero Jung preguntaría, ¿por qué esa persona tuvo tanto poder sobre ti? ¿Qué activó en tu interior su comportamiento? La madurez emocional comienza en el momento en que dejamos de externalizar la responsabilidad de lo que sentimos. No porque los demás no tengan impacto, sino porque entendemos que ese impacto depende de nuestro mundo interior. Dominar tus emociones es dejar de temerle a tus disparadores y empezar a descifrarlos. Significa que cada vez que estás profundamente alterado, miras hacia adentro en lugar de hacia afuera. Preguntas, ¿dónde he sentido esto antes? ¿Qué creencia sobre mí mismo está siendo tocada ahora? ¿Qué parte de mí aún se siente insegura, no amada o invisible? Estas preguntas no ofrecen alivio inmediato, pero ofrecen transformación profunda. Te conducen a tu historia. Y solo cuando conoces tu historia puedes empezar a reescribirla. Este proceso no significa justificar comportamientos dañinos, significa que, además de poner límites, también estableces intenciones. Crecer, entender, recuperar, significa que dejas de ver el dolor emocional como un problema y comienzas a verlo como un portal. Porque detrás de cada emoción intensa hay una parte de tu niño interior pidiendo atención. Detrás de cada reacción exagerada hay una necesidad insatisfecha. Y detrás de cada juicio, a menudo hay miedo a ser juzgado por lo mismo. Carl Jung creía que el camino hacia la plenitud requería enfrentar tu sombra, no para derrotarla, sino para dialogar con ella. Tus disparadores emocionales son la voz de esa sombra, tratando de llamar tu atención. Y cuando finalmente la escuchas, descubres algo radical. Tu mayor dolor emocional suele ser la puerta de entrada a tu mayor poder emocional. Solo tienes que atravesarla. Tercera lección, reprimir no sana, solo retrasa la tormenta. A menudo se nos enseña, directa o indirectamente, que las emociones deben ser controladas, ocultadas o minimizadas. Desde pequeños, nos dicen que no lloremos, que no nos enojemos, que no exageremos. La expresión emocional se convierte en un signo de debilidad, especialmente en culturas que glorifican el estoicismo o la productividad por encima de todo. Pero Carl Jung advirtió que lo que reprimimos no desaparece. En su lugar, se hunde en el inconsciente, donde acumula energía y crece en complejidad hasta que, un día, estalla de formas que ya no podemos manejar. Reprimir es negar tus sentimientos porque crees que son inaceptables, y a corto plazo eso puede parecer fortaleza. Sonríes a través del dolor. Te distraes del duelo. Te dices a ti mismo que estás bien, incluso cuando te estás desmoronando por dentro. Pero esta clase de supresión no es dominio, es aplazamiento. La emoción no muere, espera. Y cuanto más espera, más distorsionada se vuelve. Jung describía la psique como una casa. La mente consciente es la parte visible, lo que muestras al mundo. Pero el inconsciente es el sótano, lleno de cosas que no supiste cómo procesar, así que las metiste en cajas y las empujaste a los rincones. La vergüenza, la ira, el desamor, la culpa, no desaparecen solo porque dejes de mirarlos. Moldean tus comportamientos, tus estados de ánimo, tus relaciones. Y un día, cuando la presión es demasiada, regresan. No como emociones, sino como síntomas. Ansiedad, depresión, rabia, entumecimiento, adicción. La tragedia es que muchas veces no nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. Reprimir es silencioso, se disfraza de control, se camufla como resiliencia. Piensas que ya superaste esa ruptura, esa traición, esa herida de infancia. Pero tu cuerpo recuerda.
tu sistema nervioso lleva la cuenta. Y tus relaciones se convierten en el campo de batalla de los sentimientos no expresados que nunca resolviste. Dominar tus emociones implica dejar de temerles a su intensidad, implica crear un espacio para sentir lo que alguna vez te dijeron que era demasiado. No significa desbordarte o descargar tus emociones en los demás. Significa encontrar formas seguras e intencionadas de expresar lo que llevas dentro. Significa escribir, hablar, llorar, respirar, quedarte en silencio con lo que duele sin intentar arreglarlo de inmediato. Significa permitirte ser humano antes de exigirte estar compuesto. Jung creía que la sanación no sucede evitando, sino integrando. Cuando permites que tus emociones emerjan y sean vistas, comienzan a transformarse. La ira, cuando es reconocida, revela límites. La tristeza, cuando es sentida, revela anhelos. El miedo, cuando se examina, revela un deseo de seguridad. Cada emoción reprimida guarda sabiduría, pero solo si estás dispuesto a llevarla a la luz. Esto requiere valentía, porque enfrentarte a tu profundidad emocional significa confrontar partes de tu historia que has intentado olvidar. Significa admitir que no siempre estás bien, y que eso está bien. Significa soltar la ilusión de perfección y elegir, en cambio, ser real. Y las personas reales no reprimen, revelan, expresan, permiten. Así que la próxima vez que sientas el impulso de tragarte tus emociones, de alejarlas porque te parecen inoportunas o vergonzosas, detente. Recuerda que lo que entierras, un día lo tropezarás, que lo que silencias hoy, mañana gritará. Y que el verdadero dominio emocional no se trata de estar impasible, se trata de ser profundamente honesto con lo que te afecta. Cuarta lección. La proyección es el espejo de la mente, no una ventana. Una de las enseñanzas más importantes de Carl Jung sobre la madurez emocional gira en torno a la proyección. Advirtió que aquello que nos negamos a enfrentar en nosotros mismos, a menudo lo vemos en los demás. Proyectamos nuestros rasgos rechazados, heridas no resueltas y conflictos internos sobre las personas que nos rodean. Y entonces, reaccionamos no ante quienes son realmente, sino ante lo que despiertan en nosotros. Esto es obra del inconsciente, y hasta que lo reconozcamos, no estamos respondiendo a la realidad, estamos respondiendo a nuestro reflejo. Piensa en esa persona que te irrita por ser arrogante. ¿Es porque tú mismo has enterrado tu confianza y ahora resientes a quienes la muestran abiertamente? ¿O en aquella a la que acusas de ser emocionalmente distante? ¿Acaso su lejanía refleja una parte de ti que tú mismo has desconectado? Jung escribió que todo lo que nos irrita de los demás puede llevarnos a una comprensión de nosotros mismos. La proyección no se trata solo de juicio, se trata de evasión, de negarse a reclamar partes de uno mismo que nos enseñaron a ocultar. El mecanismo de la proyección es sutil. Está en la forma en que asumimos intenciones, en cómo etiquetamos a otros sin conocerlos, en cómo atacamos a alguien por hacernos sentir pequeños, cuando en realidad ya creíamos que lo éramos. La proyección nos protege de enfrentar verdades dolorosas, pero también nos encierra en la ilusión. Convierte nuestras relaciones en campos de batalla de nuestra psique no sanada. Y hasta que no reclamamos lo que proyectamos, seguimos siendo gobernados por lo que no reconocemos como propio. Dominar tus emociones requiere volverte consciente de tus proyecciones. Esto no significa culparte, significa una autohonestidad radical. Cuando alguien te provoca una reacción emocional intensa, pregúntate, ¿qué parte de mí está siendo activada ahora? ¿Qué creencia estoy defendiendo o evitando? ¿Estoy reaccionando a esa persona o a la historia que he proyectado sobre ella? Estas preguntas interrumpen el ciclo automático de la proyección y traen conciencia al momento presente. Jung creía que el camino hacia la individuación, la realización plena del ser, requería retirar las proyecciones, requería recuperar la energía que hemos arrojado sobre otros e integrarla en nuestro propio ser. Cuando haces esto, dejas de necesitar enemigos que validen tu rectitud, dejas de necesitar héroes que carguen tu fortaleza. Te das cuenta de que lo que admiras y lo que condenas vive dentro de ti, y eso no es vergonzoso, es profundamente humano.
Este trabajo interior no se trata de borrar la emoción, se trata de clarificarla. Cuando dejas de proyectar, dejas de ser controlado por fuerzas inconscientes, dejas de culpar a otros por sentimientos que nacieron en tu propio dolor no resuelto. Comienzas a encontrarte con las personas tal como son, no como símbolos de tu pasado. Esto permite relaciones más auténticas, límites más claros y una compasión más profunda. El dominio emocional, según Jung, era inseparable de la autoconciencia, y la autoconciencia comienza donde termina la proyección. Comienza cuando dejas de decir, ellos me hicieron sentir esto, y comienzas a decir, este sentimiento ya estaba en mí, y ellos lo revelaron. Es algo que humilla, que confronta, pero también libera, porque el momento en que recuperas tus proyecciones es el momento en que recuperas tu poder. Te vuelves menos reactivo, menos a la defensiva, más intencional, más real, y en ese espacio tus emociones dejan de ser marionetas del pasado. Se convierten en herramientas de crecimiento, señales de verdad, aliadas en tu camino hacia la plenitud. Quinta lección. La sombra no es maldad, es emoción rechazada disfrazada. Una de las contribuciones más profundas y malinterpretadas de Carl Jung a la psicología es el concepto de la sombra. La describía como la parte inconsciente de nuestra personalidad que guarda todo aquello con lo que nos negamos a identificarnos. Cualidades por las que fuimos avergonzados, rasgos que nos enseñaron a ocultar, sentimientos que aprendimos a reprimir. Pero Jung fue claro, la sombra no es maligna, no es algo que deba ser destruido, es algo que debe ser comprendido, integrado y abrazado, porque en la sombra habita la verdad emocional que hemos enterrado, y el dominio emocional depende de recuperarla. Tu sombra se forma desde temprano. Tal vez fuiste castigado por sentir ira, así que aprendiste a fingir que siempre estabas tranquilo. Tal vez te dijeron que fueras fuerte, y entonces tu vulnerabilidad se volvió debilidad. O quizá tu sensibilidad fue descartada, y por eso tuviste que endurecerte para sobrevivir. Con el tiempo, estas emociones rechazadas no desaparecen, se esconden. Y cuando se niegan por demasiado tiempo, comienzan a controlar tu vida desde las sombras. Por eso reaccionas con furia inesperada. Por eso saboteas la intimidad. Por eso cargas con un resentimiento que no puedes explicar. Es la sombra hablando, y tú no has estado escuchando. Dominar tus emociones requiere mirar de frente las partes de ti que más te asustan. No significa ceder ante los impulsos destructivos, sino rastrear su origen. La ira puede ser un límite no expresado. Los celos, un deseo reprimido. La amargura, el grito de tu niño interior que aún se siente invisible. La sombra no miente, exagera, distorsiona, dramatiza. Pero debajo de esa dramatización hay una verdad que necesita tu compasión, no tu condena. Jung decía, uno no se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Esta es la esencia del crecimiento emocional. No evitar las emociones negativas, sino entender su origen. No fingir paz, sino investigar la guerra interna. Cuando te acercas a tu sombra con curiosidad en lugar de vergüenza, comienzas a descubrir oro emocional. Encuentras la fuerza en tu enojo, la sabiduría en tu tristeza, el coraje en tu miedo. Te das cuenta de que aquello que empujaste lejos nunca fue tu enemigo, era una parte de ti esperando ser amada. Este trabajo no es cómodo. La sombra resistirá, proyectará, distraerá, se defenderá. Pero cada vez que la haces consciente, recuperas una parte de ti, te vuelves menos fragmentado, menos reactivo, más completo. Dominar tus emociones significa dejar de estar a merced de lo que no comprendes. Significa saber que tus sentimientos más difíciles no son defectos, son datos, y cuanto más te conoces, más libertad tienes para decidir cómo respondes ante la vida. Jung advertía que mientras más reprimes la sombra, más se filtra inconscientemente, en forma de ira, sarcasmo, manipulación o agresión pasiva. Pero cuando integras la sombra, obtienes integridad. Te conviertes en alguien capaz de sostener tanto la luz como la oscuridad, el dolor y el poder, la verdad y la ternura. Esa es la profundidad emocional que te permite responder en lugar de reaccionar, sentir sin ahogarte, amar sin perderte. Así que deja de temerle a tu sombra. Comienza a explorarla, porque las partes de ti que una vez fueron demasiado dolorosas de mirar son justamente las que te harán emocionalmente sabio.
La sombra no es tu caída, es tu puerta de entrada a la autenticidad emocional. Sexta lección. El conflicto interno. Es una señal, no una debilidad. Carl Jung hablaba a menudo del conflicto interno no como algo que debe eliminarse, sino como algo que debe comprenderse. De hecho, creía que la experiencia de contradicción emocional, la sensación de estar dividido entre dos impulsos, creencias o deseos, no era un defecto de la psique, sino un reflejo de su riqueza. Según Jung, estas tensiones entre opuestos son las que impulsan el crecimiento personal, y si prestas atención al malestar, en lugar de huir de él, puede conducirte a algo más profundo. Piensa en cuántas veces te has sentido dividido. Quieres decir tu verdad, pero temes al rechazo. Anhelas cercanía, pero también temes perderte a ti mismo. Quieres cambiar, pero te aterra soltar lo conocido. Estas fuerzas opuestas generan fricción emocional, y se nos enseña a ver esa fricción como un problema, pero Jung diría que es una fase necesaria de transformación. Porque solo cuando la mente consciente choca con el inconsciente, descubres lo que realmente crees, lo que realmente necesitas y en quién te estás convirtiendo. Dominar tus emociones no significa sentirte siempre alineado. Significa saber cómo habitar el entretanto. Significa permitir espacio para la contradicción. Desear y no desear al mismo tiempo. Sentir alegría y tristeza a la vez. Sostener la esperanza y el miedo sin necesidad de resolverlos de inmediato. Esta es la profundidad emocional que la mayoría evita, porque es desordenada e incierta. Pero también es honesta. Y la autenticidad solo vive en la honestidad. Jung advertía contra las soluciones prematuras. Cuando nos apresuramos a resolver el conflicto interno, a menudo silenciamos una parte de nosotros mismos. Elegimos la voz más segura, la emoción más aceptable, y enterramos lo demás. Pero lo que se entierra no muere, supura. Regresa en forma de confusión, de arrepentimiento, de esa sensación persistente de que algo falta. Puede que hayas elegido el camino correcto, pero si silenciaste tu verdad para llegar allí, no hallarás paz. Encontrarás actuación. Dominar tus emociones implica aprender a dialogar con tu conflicto. Pregúntate, ¿qué está tratando de decir cada parte de mí? ¿Qué quiere proteger mi miedo? ¿Qué quiere expresar mi anhelo? ¿Pueden ambas coexistir sin que una domine a la otra? Esta conversación interna no se trata de elegir un bando, se trata de integración. Cuando reconoces ambas voces sin juicio, permites que emerja algo nuevo. No un compromiso, no una supresión, sino una síntesis, una tercera vía que honra el espectro completo de lo que eres. Este tipo de inteligencia emocional requiere paciencia, porque la verdadera claridad no llega por la fuerza. Llega cuando te sientas con lo desconocido el tiempo suficiente como para que el entendimiento surja. Y cuando lo hace, no es solo claridad mental, se siente. Trae una sensación de alineación más profunda que la lógica. Trae paz, no porque todo conflicto desaparezca, sino porque ya no estás en guerra contigo mismo. Jung creía que lo que llamamos neurosis muchas veces es simplemente la psique tratando de comunicar una contradicción interna. No es locura. Es un mensaje, y si desaceleramos y escuchamos, nuestros síntomas se vuelven señales. Nuestro malestar se convierte en dirección, nuestra confusión en claridad. Así que, la próxima vez que te sientas dividido, no te apresures a silenciar el ruido. Siéntate en la tensión. Deja que ambas voces hablen, porque el dominio emocional no se encuentra en tener siempre la respuesta. Se encuentra en estar dispuesto a permanecer en la pregunta hasta que la respuesta se revele. Séptima lección. La verdadera fortaleza se encuentra en la vulnerabilidad emocional. A menudo confundimos fortaleza emocional con control, con estoicismo, con la capacidad de permanecer impasible. Pero Carl Jung ofrecía una visión distinta, una que desafía la base misma de cómo la sociedad moderna trata las emociones. Jung creía que la persona que se atreve a sentir profundamente no es débil, sino profundamente valiente. Porque ser emocionalmente vulnerable es quitarte la armadura, permitir que te vean tal como eres y dejarte experimentar todo el espectro de lo que significa ser humano. Eso requiere más fuerza que cualquier demostración de dureza. La vulnerabilidad no se trata de contar todo ni de desbordarse emocionalmente. Se trata de honestidad.
Es el coraje de decir, no estoy bien, cuando todo a tu alrededor te dice que deberías estarlo. Es admitir cuando algo te ha dolido, cuando necesitas ayuda, cuando sientes miedo. Estas confesiones no te hacen menos, te hacen real, y es en esa realidad donde ocurre la sanación. Porque lo que ocultas no puede ser sanado, lo que niegas no puede ser transformado. Jung creía que el camino hacia la plenitud exigía abrazar todas las partes del ser, no solo las poderosas, las seguras, las serenas, sino también las tiernas, las inciertas, las heridas. Escribió que la totalidad no se alcanza cortando partes de uno mismo, sino llevándolas a la armonía. La vulnerabilidad emocional es el puente entre tu persona exterior y tu verdad interior. Sin ella, vives dividido, aparentemente sereno, pero con el alma doliente. La mayoría evita la vulnerabilidad porque la percibe como peligrosa. Y sí, te expone a la decepción, al rechazo, al juicio, pero también te abre a la conexión, a la intimidad, al amor. No puedes recibir plenamente si no te muestras plenamente. No puedes ser realmente comprendido si no permites que te vean. Y no puedes desarrollar una verdadera resiliencia emocional sin permitirte sentir primero. Para dominar tus emociones, debes dejar de esconderte detrás del control. El control emocional no es lo mismo que sabiduría emocional. El control reprime, la sabiduría comprende, el control resiste, la sabiduría permite. Cuando te das permiso para sentir sin vergüenza, creas el espacio para que las emociones fluyan a través de ti, en lugar de quedarse atrapadas dentro. Ese flujo es lo que te brinda claridad, es lo que transforma el duelo en aceptación, la ira en afirmación, el miedo en conciencia. La vulnerabilidad también significa hacer las paces con lo desconocido. Significa decir, no tengo todas las respuestas, pero estoy dispuesto a estar presente con lo que hay. Jung creía que mucho de nuestro sufrimiento no proviene de lo que sentimos, sino de nuestra negativa a sentir. La lucha contra las emociones causa más dolor que las emociones mismas. Pero cuando te suavizas ante ellas, cuando permites que la ola llegue y se vaya, descubres que tus emociones no te destruyen, te revelan. Y en esa revelación, obtienes fortaleza. No la fortaleza quebradiza de la negación, sino la fortaleza arraigada de la autenticidad. Caminas por la vida con menos miedo, no porque nada pueda herirte, sino porque confías en ti mismo para sentirlo, sostenerlo y seguir adelante. Esta es la madurez emocional a la que Jung apuntaba, no una vida sin vulnerabilidad, sino una vida donde la vulnerabilidad se abraza como fuente de sabiduría y conexión. Así que la próxima vez que sientas el impulso de endurecerte, de ponerte la armadura, de fingir, detente. Pregúntate, ¿qué significaría presentarme tal como soy, sin defensas? ¿Qué significaría creer que mis emociones no son mi debilidad, sino mi humanidad? ¿Y qué podría ganar si me permito ser real? Octava lección, la madurez emocional. Es el puente entre la reacción y la respuesta. Carl Jung creía que la verdadera transformación no ocurre cuando la vida es fácil. Ocurre en el momento entre el estímulo y la reacción. Es en esa pausa, por breve que sea, donde descubrimos quiénes somos realmente. Reaccionamos con furia, nos cerramos, culpamos o evadimos. O elegimos detenernos, observar y responder con claridad. La maestría emocional, en la visión de Jung, no se trata de estar libre de emociones, se trata de crear espacio entre lo que ocurre y cómo eliges responder. Y ese espacio es la cuna de la libertad. La mayoría de las personas vive en un estado de reacción automática. Reciben una crítica y se ponen a la defensiva. Sienten ansiedad y buscan distracción de inmediato. Sienten tristeza y se desconectan. Esto no es vivir conscientemente, es el piloto automático emocional. Y se basa en la creencia de que las emociones son amenazas, no mensajeras. Pero Jung enseñaba que la psique siempre intenta llevarnos hacia la totalidad. Las emociones no son obstáculos, son invitaciones, y si las tratamos como tal, dejamos de temerles, comenzamos a escucharlas. La clave de esto es la conciencia. Cuando algo te detona, tu cuerpo reacciona antes de que tu mente lo procese. El corazón se acelera, la respiración se acorta, el pecho se tensa. Estas señales físicas no son el problema, son el aviso.
Te están pidiendo que te detengas, que permanezcas con la emoción el tiempo suficiente para comprenderla. Esa comprensión es lo que te da opción, y la opción es lo que separa una vida reactiva de una vida con respuesta consciente. Para vivir con respuesta, debes entrenarte para hacer una pausa. Esa pausa no es pasiva, es conciencia activa. En ella te preguntas, ¿qué estoy sintiendo ahora mismo? ¿A qué me recuerda esto? ¿Qué historia me estoy contando sobre este momento? Esta emoción me está pidiendo que me proteja, que hable, que llore, que descanse o que ponga un límite. La inteligencia emocional no consiste en suprimir sentimientos, consiste en interpretarlos correctamente y responder con intención. Jung enfatizaba que el objetivo del desarrollo emocional no era suprimir ni evitar, era integrar. Integración significa que no necesitas rechazar partes de ti para funcionar. Significa que tu ira se convierte en combustible para establecer límites, tu miedo en guía para prepararte, tu tristeza en señal para bajar el ritmo y reconectarte. Cada emoción tiene un propósito, pero solo accedes a ese propósito cuando dejas de reaccionar ciegamente y comienzas a responder con sabiduría. Esto no significa que siempre responderás de forma perfecta. La maestría emocional no es perfección, es presencia. Es la capacidad de regresar a ti mismo después de haber sido arrastrado por la emoción, de notar cuándo has sido tomado por viejas heridas o patrones, de reparar, reflexionar y elegir de nuevo. Es entender que cada espiral emocional es una oportunidad de aprender, no solo sobre el mundo, sino sobre ti. Cuando cultivas este nivel de conciencia emocional, comienzas a confiar en ti mismo. No porque nunca te sentirás abrumado, sino porque sabes cómo navegar la tormenta sin perder tu centro. Te conviertes en alguien con quien otros se sienten seguros, no porque siempre estés en calma, sino porque tus emociones no te controlan. Has construido un puente entre tu mundo interior y tus acciones externas, y en ese puente encuentras poder, no sobre los demás, sino dentro de ti. Carl Jung creía que el camino hacia la totalidad está pavimentado con autoconocimiento. Y el camino hacia el autoconocimiento pasa por la emoción. Tus sentimientos no son obstáculos, son guías. Cada vez que sientes algo profundamente, estás viendo algo sobre ti, algo que desea ser sanado, integrado, recuperado. Y cuanto más aprendes a sentarte con estos mensajeros, más emocionalmente libre te vuelves. Así que recuerda, la maestría emocional no se trata de no sentir, se trata de estar profundamente conectado contigo mismo, con tu verdad, con tu integridad. Ese es el poder al que apuntaba Carl Jung, y está disponible para ti, no cuando silencias tus emociones, sino cuando por fin empiezas a escucharlas de verdad. 9 lección. El inconsciente habla a través de la repetición. Carl Jung observó que las personas tienden a repetir patrones emocionales no porque disfruten del sufrimiento, sino porque la psique busca una resolución. Si continuamente te encuentras en relaciones donde te sientes abandonado, ignorado o controlado, no es mala suerte. Es tu inconsciente intentando traer una herida no resuelta a la conciencia. La repetición no es castigo, es comunicación. Hasta que descifres su mensaje, estarás atrapado en ciclos que se sienten como destino. Por eso Jung dijo, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. La maestría emocional requiere que dejes de preguntarte, ¿por qué me pasa esto otra vez? Y comiences a preguntarte, ¿qué parte de mí está intentando ser vista a través de esto? Cuando haces esto, el dolor se convierte en tu guía. Cada tormenta emocional conocida se vuelve un mapa de regreso a tu origen, y en lugar de culpar al mundo exterior, comienzas a reescribir el guión interno. Los patrones revelan dónde la sanación aún no ha sucedido. Cuando una emoción específica surge una y otra vez, celos, indignidad, ira, significa que hay algo dentro de ti que aún no ha sido abrazado con amor y comprensión. En el momento en que dejas de luchar contra la repetición y comienzas a escucharla, inicias la transformación. Ya no reaccionas desde el pasado, respondes con conciencia. Y en esa respuesta, creas una nueva realidad. 10ª lección. La meta no es la felicidad, sino la plenitud.
La cultura moderna nos dice que el objetivo de la vida es ser feliz. Pero Jung propuso algo más radical, que la meta de la vida no es la felicidad, sino la plenitud. Ser pleno es abrazar la totalidad de tu experiencia, la alegría y la tristeza, la luz y la sombra, la claridad y la confusión. La felicidad puede ser pasajera, pero la plenitud trae profundidad. Te permite sentir la vida por completo sin ser destruido por ella. Perseguir la felicidad a menudo lleva al rechazo de las emociones difíciles. Evitamos el duelo porque se siente pesado, la ira porque parece destructiva, el miedo porque se percibe como debilidad. Pero al hacerlo, nos fragmentamos. Nos volvemos emocionalmente superficiales, incapaces de tolerar el malestar, rápidos para adormecernos o escapar. La plenitud significa elegir la presencia por encima del placer. Significa enfrentar lo que duele, no porque disfrutes sufrir, sino porque sabes que ahí vive la sanación. Jung comprendía que una vida con sentido no siempre es una vida placentera, pero sí es una vida real. Y cuando persigues la plenitud, dejas de resistirte a tu verdad emocional. Comienzas a escuchar la tristeza que te pide que desaceleres. Honras la ira que te pide que pongas un límite. Aceptas el miedo que te invita a estar más alerta. Te vuelves emocionalmente fluido, capaz de hablar el lenguaje completo del alma. La plenitud te da resiliencia, no porque la vida deje de ser difícil, sino porque tú dejas de dividirte para sobrevivirla. Llevas contigo todo tu ser, herido y sabio, asustado y valiente, al mundo. Y en esa integración encuentras un poder más profundo que la felicidad. Encuentras autenticidad, encuentras paz,